Gracias, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia por ahí, búsquela en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a estar trabajando con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora quiero pedirte, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu tú puedas hablar a tu pueblo en el día de hoy. Señor, yo te ruego de que tu palabra sea la que haga un cambio en la vida de nosotros. Señor, yo quiero exponerla con la ayuda de tu Santo Espíritu. A la misma vez quiero escucharla. Quiero hablar y quiero escuchar tu palabra. No solamente me hagas un predicador de la palabra, sino un oidor de la palabra y un hacedor de la palabra. Por eso te ruego, Señor, de que ministres también a mi corazón y ministres al corazón de los hermanos que escuchen esta prédica, esta parte de tu palabra. No solamente los hermanos que están sentados aquí, sino cualquiera que por cualquier medio escuchen tu palabra. Perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones y permite, Señor, de que podamos oír tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, te queremos poner este tiempo para tu gloria y para tu honra y tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. En Barahona, República Dominicana, donde servimos como misioneros, hay un lugar que le llaman el polo magnético. Y es una lomita que hay en esta ciudad de Barahona, en las partes de afuera de la ciudad, que si usted pone una botella, hay como una lomita así, si usted pone una botella o pone su carro en neutro, lejos de la botella o el carro ir hacia abajo, va hacia arriba. Y le llaman el polo magnético. Nadie se explicaba por qué razón, si usted pone una botella y está la curva, lejos de ir para abajo, va hacia arriba. Entonces, fue un misterio. Por muchos años, un enigma que nadie podía explicar por qué razón ocurría esto. Claramente, las personas, los negociantes, usaron esto para promover el turismo y cobrarle a las personas, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, el misterio fue descubierto por los científicos. Y en realidad, todo es una ilusión óptica. Ciertamente hay una pendiente y todo depende de dónde usted se pare para mirar. Si usted se pone en la parte de arriba de la pendiente, va a haber algo hacia abajo. Sin embargo, ¿cuál era la explicación del misterio? Bueno, la explicación del misterio es que si usted se para en arriba de la supuesta lomita, usted mira hacia abajo y puede ver como algo, una pendiente. Pero lo que pasa es que esa supuesta pendiente, cuando lo miras desde lejos y miras la montaña, en realidad todo, incluyendo la supuesta pendiente, está mirando hacia abajo. Todo una ilusión óptica
Por lo tanto, por esa razón es que cualquier cosa que usted ponga va a ir hacia abajo porque está yendo, en realidad todo ese lugar está yendo hacia abajo y es simplemente una ilusión óptica. Y no es este el único lugar en el mundo donde existe esto. En Australia, en otros países hay lugares así. Pero normalmente los turistas tienen una ilusión óptica. Algo parecido sucedía con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía, entre varias situaciones, tenían una tristeza, tenían un pesar porque veían que su líder, Pablo, estaba preso. Las circunstancias que estaban rodeando la vida de Pablo habían causado tristeza en la iglesia. En pocas palabras, cuando Pablo ve a la congregación, la ve triste. Triste porque para ello era un misterio de por qué razón Pablo tenía que sufrir lo que estaba sufriendo. Y yo creo que muchos de nosotros, hermanos, enfrentamos tantas situaciones en la vida que a veces no entendemos, pero ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo todo esto? Si yo estoy sirviendo al Señor, ¿por qué razón sucede esto, sucede lo otro? Y parece que es como que si me lloviera, ¿no? No es que viene acompañado una prueba, no es que viene acompañada una situación solamente con una o dos, sino es como si fuese un cúmulo de situaciones que se agolpan en la vida de uno y tienden a desanimarnos. En pocas palabras, el pueblo estaba desanimado. Y lo que hace Pablo es hablarles acerca del misterio que resolvía la situación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo es que Pablo explica por medio del Espíritu Santo ese misterio? Porque él le va a continuación a hablar de un misterio. Y vean el versículo 3, si lo podemos leer, aquí, bueno, vaya leyéndolo conmigo, no en voz alta, pero dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, o para con ustedes, por revelación, me fue declarado el misterio. Y aquí empieza el misterio, ¿verdad? Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles por medio del Espíritu. Ahora, ¿qué significa la palabra misterio? La palabra misterio, bueno, nosotros tal vez tenemos la idea de cosas que no se puedan descifrar. Tal vez nosotros hemos visto películas o alguna serie de televisión o de radio también, que es algo que no se puede descifrar. Es decir, algo que es imposible de saber su significado, porque es un misterio aparentemente. Bueno, la palabra misterio aquí que usa Pablo tiene un sentido técnico, en el sentido de que significa algo que estuvo sellado por mucho tiempo y que luego es revelado. Así que por eso es que Pablo dice acá que ese misterio, porque uno se puede decir, bueno, ¿y qué es lo que dice ese misterio? Bueno, ¿qué dice él acerca de ese misterio? Es lo siguiente. Dice, si ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Él dice, fíjese, que ese misterio le fue dado a él y a los apóstoles por medio de la gracia de Dios. Vamos a seguir aprendiendo de este misterio.
Dice que este misterio fue dado por revelación a los apóstoles y profetas. Ese misterio estuvo escondido de los hombres, mi querido hermano, por siglos. Por siglos de siglos de siglos. El mundo no sabía de este misterio que Pablo estaba a punto de revelarle. Ninguna persona, ni siquiera el más grande de todos los profetas de Dios, recibió un vislumbre del misterio que Pablo va a revelar a continuación. Ni Abraham, ni Isaac, ni Isaías, ni los santos del Antiguo Testamento tuvieron una visión de lo que se le reveló a Pablo y a los apóstoles. El Espíritu, mi querido hermano, es el agente divino que por medio de la revelación de Dios usó a estos hombres para revelar ese misterio que estuvo escondido por tantos siglos. La gente que no conoce de Dios creen que lo que está escrito en la Biblia está escrito por hombres. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 y 21, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, vea la palabra nunca, la profecía fue traída por voluntad de un hombre o por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, este misterio que él está a punto de revelar fue dado por medio del Espíritu Santo, que usó a Pablo y a los apóstoles para revelarlo. Y por esa razón, esa es una de las razones, vamos a decirlo de esta manera, no, la iglesia es una iglesia apostólica porque está, ¿qué?, sobre los fundamentos de la revelación que a los apóstoles se le dio. Por eso es que se le llama una iglesia apostólica. Ahora, ¿en qué consiste el misterio, pastor? Porque no tiene como misterio para aquí, misterio para allá, pero ¿cuál es el misterio? Dígame. Bueno, Pablo explica el misterio en 3 partes. El versículo 6 explica ese misterio y dice que los gentiles, es decir, los gentiles son las personas que no son judías. Muchas personas me dicen, pero ¿y por qué Dios tiene favoritos? ¿Y por qué solamente Israel? Ojo, este es el misterio. Que los gentiles, la gente que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio que estuvo guardado por siglos y siglos y siglos y siglos es que los gentiles, la gente no cristiana o no judía, perdón, van a recibir exactamente la misma herencia que el pueblo escogido de Dios, Israel, ya que son ¿qué? El remanente fiel que cree en el Mesías. Amén. Número 2, la otra parte del misterio es que tanto judíos que creen en Jesucristo como su único Salvador, como cualquier persona de cualquier país, no importa dónde se encuentre, si pone la fe en Cristo Jesús, no solamente va a ser coheredero, sino que también es parte del cuerpo de Cristo. Y también, como si esto fuese poco, dice, son participantes de la promesa. Son participantes de la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio. Nadie, hermano, nadie
Conocía el significado de la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, sino hasta que Pablo dijo, y la Escritura, proveyendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando Dios pensó, inclusive antes de Abraham, cuando Él da la promesa que de su descendencia iba a salir el Mesías, estaba hablando de la salvación por medio de todos los hombres que un día pusieran su fe en Jesucristo. Nadie, hermano, nadie en el Antiguo Testamento, ni siquiera Isaías, entendió a cabalidad cuando dijo: también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Hasta que Pablo explicó qué significaba el ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, a los gentiles de igual forma que a los judíos, porque Dios no hace acepción de personas, Dios no discrimina. Los santos del Antiguo Testamento no tenían, mis queridos hermanos, la visión de la iglesia. Ellos no pudieron captar lo que es esto hoy y lo que va a ser hasta el día que Cristo venga. Esa revelación de la iglesia estuvo escondida por siglos, de manera que pongámonos a pensar el privilegio que tenemos nosotros de ser partes del cuerpo de Cristo, de ser partes de una revelación que estuvo escondida por siglos de siglos de siglos. La idea de la iglesia, Dios las tuvo en un secreto por muchos años. Los indicios que tenían en el Antiguo Testamento de una realidad de tal magnitud era un misterio, porque a ellos les faltaba información. Ellos no sabían lo que nosotros sabemos hoy en día. Pero ¿cómo es que dice Pablo que fue posible este misterio? ¿Cómo fue posible esto? Él dice que este misterio de que ahora no importa si eres judío, si eres griego, si eres cubano, si eres mexicano, si eres de donde tú quieras ser, puedes ser salvo y ser parte del cuerpo de Cristo, puedes ser coheredero y puedes ser miembro de la familia de Dios. Esto es, en una frase que usa él, en Cristo. En Cristo significa una posición de salvación por medio de la fe. Una vez que nosotros creemos en Cristo Jesús, pasamos de una posición de esclavitud, en una posición de perdición, a una posición de salvación. En el mundo era cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. En el mundo, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay herencia, en Cristo hay membresía del pueblo de Dios, y en Cristo solamente hay y puede haber reconciliación. Por lo tanto, esa frase en Cristo habla acerca de una posición de salvación. Y él lo explicó en el capítulo 2, y yo se lo voy a leer. En aquel tiempo, cuando ustedes no conocían de Cristo, estaban sin Cristo. Yo estoy en Efesios 2 y estoy leyendo el versículo 12. Ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ustedes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ve al verso 13, hermano, del capítulo 2. Ve al verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, en tu nueva posición, ustedes que no eran judíos, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ustedes han sido hechos cercanos por medio de ¿qué? Por medio de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Sí, su sangre me limpia, su sangre me da posición, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne
en su cuerpo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos a un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando las enemistades. Sí. Lo lindo de este secreto, hermano, es que no importa tu nacionalidad, no importa tu raza. Hermano, paremos de discriminar a nadie por su lugar de procedencia. Nosotros ahora somos conciudadanos de los cielos y todos somos miembros del mismo cuerpo. Y sabe que ya Cristo mató las enemistades por nacionalidades. No importa de dónde tú seas, no importa dónde tú hayas nacido. Si has nacido de nuevo, eres parte del cuerpo de Cristo, porque Jesús en la cruz del Calvario mató las enemistades regionales, las enemistades de ciudadanía. Él mató eso, no lo revivamos. Él nos reconcilió. Él hizo la paz. Yo puedo tener todo el mundo y todo el conocimiento que yo quiera tener, pero si yo no tengo a Cristo Jesús en mi corazón, yo no tengo paz. Y no importa la nacionalidad, no importa la religión que usted quiera ver. La pregunta que yo te hago es, ¿tienes paz? ¿Has experimentado esa paz? Y Él dice que eso fue posible por ese misterio. Ese misterio de que ahora Él te acepta. El misterio es de que ahora tú puedes venir a Él, no importa cómo estés, ni de dónde hayas nacido, ni cuál sea tu condición. No tienes que ser judío, no tienes que ser americano, no tienes que tener papeles, no tienes que tener nada, solamente un corazón arrepentido e ir a los pies de Cristo y Él te va a dar perdón y Él te va a dar paz. Y ese misterio de la reconciliación lo vas a sentir en tu corazón, porque Él te va a perdonar, Él te va a limpiar y Él te va a dar una vida nueva. Ese misterio es el que habla Pablo aquí y dice que esto es posible por medio del Evangelio. No solamente por la sangre de Cristo, sino por el Evangelio, por la predicación de que en Cristo hay reconciliación, de que en Cristo hay vida eterna. Ese Evangelio que Cristo nos ha mandado a proclamar, de que Cristo está interesado en darte paz para con Dios, para darte paz, darte paz. Tú no necesitas más religión. Tú no necesitas más información. Tú lo que necesitas es una transformación de tu corazón. Y Él te dice, ese misterio es para ti, para que tú disfrutes de su paz, para que tú disfrutes de esa reconciliación. Dios ha tomado la iniciativa para reconciliarse contigo. Por eso dice la palabra que no es que nosotros buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. No es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Él nos amó primero. Siempre el amor toma la iniciativa y el orgullo se va abajo. Pero algo que me llamó la atención también en este pasaje, hermano, y lo quise, estaba tentado a ponerlo en el primer punto, dije, no, lo voy a poner en el segundo punto. Porque me llamó la atención en el verso 1, pues estamos yendo para atrás un poquito. Ve el verso 1. Por esta causa yo, Pablo, y mire cómo él se define a sí mismo. Prisionero de Cristo Jesús. En Corintio él habla de sí mismo como esclavo de Cristo. Y me llama la atención cómo Pablo muchas veces se refiere al mismo.
esclavo de Cristo, juperetes de Cristo, no un dulos, no un juperetes, que eran los que estaban, los remeros que estaban en la parte más baja de aquellos barcos romanos, con los cepos, con los pies en los cepos. Me llama la atención cómo Pablo se describe a sí mismo. Cómo es que él habla del misterio y por el otro lado cómo él se describe. Y yo creo que aquí él está hablando del prisionero del misterio. Él ha explicado cuál es el misterio. Aquí habla de que él es un prisionero del misterio. Mire, hermano, me llamó la atención esta parte. ¿Sabe por qué? Porque creo que usted y yo podemos aprender de cuál era la perspectiva de vida que tenía Pablo. Mire cómo él veía la vida. Véalo cómo él veía. Hermano, en este punto donde él está hablando, ya él había sido prisionero durante unos 5 años, 2 en Cesarea y el resto en Roma. Había sido arrestado por acusaciones falsas de los judíos. Había tenido que comparecer ante el Sanedrín, ante el gobernador romano Félix, ante Festo, incluso ante el rey Agripa. Había sido llevado a Roma desde Cesarea, donde se le permitió quedarse en un recinto y un soldado lo estaba vigilando. ¿Se recuerda de eso? Fue arrestado por acusaciones judías. Fue encarcelado bajo la autoridad romana. Pero algo interesante de aquí es que Pablo no dice yo soy un prisionero de Roma. Pablo nunca se consideró un prisionero de Roma, ni prisionero de los judíos. Pablo no consideró nunca ser un prisionero de César. Pablo era un ministro de Jesucristo, comprado por precio, comisionado con la misión especial de predicar el misterio, el evangelio a los gentiles. Por ende, Pablo no era prisionero de Roma ni de los judíos. Pablo era un prisionero de Cristo Jesús. ¿Se considera usted prisionero de Cristo Jesús? Hermano, todo lo que hiciera y cualquier lugar donde él fuera estaba bajo el control exclusivo de Cristo. Pablo entendía que todo lo que le pasaba estaba en las manos de Cristo. Sin el consentimiento de su Señor, se sujetaba a los planes, el poder, al castigo de estar en una cárcel o cualquier otra tribulación. La perspectiva, hermano, de ver la vida de Pablo me llamó la atención porque es de extrema importancia. La manera en que nosotros vemos las circunstancias y que nosotros reaccionamos a las circunstancias es más importante que las circunstancias mismas. Si todo lo que podemos ver, hermano, en las pruebas que nosotros enfrentamos es nuestra situación inmediata, es decir, lo que me está a mí afectando, me está haciendo sentir mal. ¿Saben entonces lo que pasa? Que las circunstancias entonces nos controlan. En ese caso, nos sentimos bien cuando nuestras circunstancias son buenas, pero después nos sentimos en la miseria cuando no lo son. Si Pablo solo hubiese sido capaz de ver las circunstancias, en poco tiempo habría abandonado su ministerio. Si los pastores nos fuésemos a tomar decisiones por las circunstancias adversas, no hubiese pastor. Si cada uno de nosotros que servimos al Señor en cualquier parte le hacemos caso a la circunstancia, dejaríamos de servirle. Si él hubiese pensado que su vida estaba en las manos de los perseguidores, de sus carceleros, sus guardias o el gobierno romano, habría sido vencido por la desesperación, mi querido hermano, y había regresado. No obstante, la perspectiva de Pablo era diferente. Era una perspectiva divina. Él vio con confianza plena los propósitos de Dios para su vida. Él había sido comisionado. Él tenía un llamamiento. Él tenía un don que había sido dado por gracia
Pero eso no iba a ser fácil. Iban a haber circunstancias difíciles. Mi querido hermano, servir a Cristo, ojo, servir a Cristo no significa que todas las cosas le van a salir bien, que usted no va a ser criticado, que usted no va a ser difamado, que usted no va a ser, inclusive en ocasiones, hasta golpeado o perseguido. Todo aquel que quiera servir a Cristo padecerá persecución por los de dentro de la iglesia y por los que están fuera de la iglesia también. Ahora hay que ver de qué está nuestra piel hecha. Qué tan dura tenemos la piel o qué blandita. Pero le voy a decir algo. Oremos para que el Señor nos dé pieles duras para poder resistir por medio de la fe cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de persecución, cualquier tipo de difamación, cualquier tipo de dolor. Porque servir a Cristo no se hace en un lecho de rosas. Muchas veces se hace en la fragua del dolor. Nunca jamás servir a Cristo ha sido fácil. Nunca. Y muchas veces cuando es fácil es ilegal. Piénselo. Servir a Cristo no es fácil. Ahora yo no estoy poniendo tampoco un panorama tétrico. Ay no, pues pastor, con eso mejor ni sirva a Cristo. No. Hay momentos felices. Hay momentos muy agradables. Pero también hay que hablar con la realidad, hay que hablar con la verdad. A Pablo no le fue fácil, a los discípulos no les fue fácil servir a Cristo. No, hay un precio que tenemos que estar dispuestos a pagar. Y Pablo tuvo el valor para pagar ese precio por el dolor, por tal de servir en el misterio, en la ministración del misterio, que es la predicación del evangelio a toda criatura. Hay algo también que la última parte es donde él habla de la ministración del misterio. Dice el verso 7, hermano. De lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha dado según la operación de su poder. Vean lo que dice aquí. Del cual fui yo hecho ministro. La palabra ministro significa diácono, que es un servidor. Note cómo él habla de sí mismo como un prisionero y ahora habla de sí mismo como un diácono, como un ministro. Y la palabra quería decir el que sirve a las mesas, la persona que reconocía que había un amo superior al cual él tenía que dar cuenta. Pero algo más que él habla aquí es por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Algo, mi querido hermano y hermana que me escucha. Recuerda que yo le he dicho que él tuvo que pagar un precio por servir y que todos nosotros tenemos que pagar un precio por servir. Y todas las aflicciones que él tuvo que pasar y que también nosotros tenemos que pasar. Pero hay algo que muchas veces se nos pasa por alto. De que queremos hacer el ministerio, queremos servir al Señor en nuestras propias fuerzas. Y él aquí habla por el don de la gracia de Dios. Y cuando él habla aquí de la palabra gracia, la liga con la frase según la operación de su poder, no de mi poder, sino de su poder. Mi querido hermano, muchas veces usted se va a sentir triste, usted se va a sentir desanimado, pero nunca se sirve al Señor en el poder de mi fuerza, sino en el poder de su fuerza. Por eso es que Pablo continuamente decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque somos demasiado débiles. Hermano, nosotros nos salvamos a cada rato. Nada más que nos miran extraños y ya estamos ahí. ¿Por qué no me miro así? Ay, y nos volvemos un mar de llantos. Ya. Porque es que este cuerpo que tenemos es débil. Y no se puede ministrar en nuestro poder. Sino hay que ministrar en el poder que Dios da. Y la palabra gracia es el poder de Dios actuando en nosotros para hacerlo lo que es imposible para nosotros. Hermano, el ministerio es algo sobrenatural. La gente no se va a salvar porque usted hable o porque usted predique. La gente no va a servir al Señor porque usted se lo diga. Tiene el poder de Dios que operar en su cuerpo y tiene que operar en el cuerpo de las personas que están escuchando. Por eso es que Pablo decía: ¿y quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo?
¿Cuántas veces nosotros idolatramos a pastores? Idolatramos a aquel porque nos gusta cómo predica o que es bien carismático y todo lo demás. Aquí el poder no es de un pastor. Aquí el poder no es de ningún líder. Aquí el poder es esa gracia que es derramada en nosotros para poder ministrar conforme al poder que Dios da. Por lo tanto, no nos jactemos de que tal cosa o tal cosa. No, nosotros no podemos jactarnos de lo que no hemos hecho, como si nosotros no lo hubiésemos recibido. Nosotros los pastores tenemos que ser humildes y para decir cualquier resultado que venga es por la gracia de Dios, es por el poder de Dios trabajando en mí. Por eso es que Él dice, nosotros somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y dice en 1 Corintios 3:5, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Incluso, hermano, en Colosenses 1:29 dice, también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo voy a repetir. Trabajo luchando según la potencia de Él. Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mi querido hermano, cuando nosotros nos arrodillamos y estamos desanimados, tenemos que decirle, Señor, dame de tu gracia, dame de tu poder, porque ya no puedo más. Yo te necesito, yo soy débil y tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que no podemos, que sin su poder nada somos. Él dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, la iglesia no existe con el único propósito de salvar almas. Aunque esa es una obra maravillosa, el propósito supremo de la iglesia, como Pablo declara de forma explícita aquí, es glorificar a Dios mediante la proclamación de la sabiduría. Y no solamente delante de los hombres, note esta parte como Pablo habla. No solamente delante de los hombres, sino delante de los ángeles. Es decir, que cuando nosotros estamos ministrando, cuando nosotros estamos hablando, los ángeles no pueden hacer el trabajo que usted y yo hacemos de proclamar el evangelio. No les dado a ellos. Sin embargo, nuestra proclamación del misterio, nuestra proclamación del evangelio es vista hasta por los ángeles con admiración. Quienes un día junto con nosotros vamos a dar gloria a Dios. El propósito supremo del universo es dar gloria a Dios. Y será la última realidad que vamos a ver después que todo reino sea suprimido y destruido. Por eso es que dice la palabra, y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus manos. La iglesia no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. Y el fin es que Dios, por medio de la administración del ministerio, Él reciba la gloria, la honra y la alabanza. El drama real de la redención no puede entenderse cuando nos damos cuenta de que la gloria de Dios es la meta suprema de la creación. Los santos ángeles han sido hechos de manera especial, confirmados en pureza como criaturas que darán gloria a Dios para siempre, y la redención de los hombres caídos enriquece su alabanza. Por lo tanto, las personas redimidas fomentan y realizan la alabanza angelical. Y un día, tanto ángeles
como principados, como potestades, van a tener que arrodillarse delante del que vive para siempre. Y en aquel día, cuando ya la iglesia termine su trabajo, Cristo Jesús tiene que ser glorificado. Cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos que hacerla para darle gloria a Él. Esa es la meta de la iglesia, traer gloria y alabanza. Me llama la atención de que Pablo entendió cuál era el misterio del evangelio. Entendió el misterio que tenemos que proclamar. La iglesia, nosotros tenemos que proclamar el mensaje del misterio, que ya no lo es porque fue revelado por el Espíritu a los santos apóstoles, de que no importa tu lugar de procedencia, no importa tu apariencia, si te arrepientes y escuchas y crees en Jesucristo el Mesías, serás salvo, será coheredero, será parte del cuerpo de Cristo y vas a recibir bendición eterna, igualito que cualquier judío que confíe en Jesús como el Mesías. Ese es el mensaje. Hermanos, piensen en esto. El misterio de tantos siglos se nos ha dado a nosotros para proclamar. ¿Se imagina usted, hermano, la importancia que tiene la iglesia? ¿Se imagina, hermano, la importancia que usted tiene para Dios? ¿Se imagina cuál es su ministerio tan glorioso que Dios esperó siglos para dárnoslos? Valoremos, hermano, quiénes somos como iglesia. Valorémonos y no cerremos el pico. A abrir la boca y hablar del misterio. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias por tu iglesia.